Muy bien, listo. Entonces ya prácticamente con esto damos por terminada esta parte, esta sección en la que hablamos precisamente sobre la parte histológica. Bueno, ya nada más entonces me resta hablar de lo que es la inervación y también hablar acerca de las vías biliares. Para esto entonces vamos a nuevamente regresarnos a nuestra imagen original, en la cual nosotros observamos la parte de nuestro hígado en concreto. Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a observar entonces es que la parte que le corresponde a nuestras vías biliares van ahora a dirigirse hacia la segunda porción de mi duodeno. ¿Cómo es esto entonces? Bueno, entonces se van a formar lo que es nuestro conducto hepático derecho y nuestro conducto hepático izquierdo. Muy bien, esta es la imagen que vamos ahora a analizar. Quiero que entonces observen cómo este espacio conocido como la región celíaca de Luschka presenta una porción arterial que es esta. Esto que ustedes están viendo aquí es el tronco celíaco. Justo esta arteria que ven aquí es propiamente mi arteria gástrica del lado izquierdo. Muy bien, por lo tanto, esta arteria que está aquí es nuestra arteria hepática común. ¿De acuerdo? Y de esta entonces viene la porción de nuestra arteria hepática propia. Justamente hacia abajo va a generarse nuestra arteria gastroduodenal. Bien, aquí ya no la alcanzamos a ver, pero aquí se forma nuestra arteria hepática propia. Y justamente de esta arteria hepática propia emerge nuestra arteria gástrica del lado derecho. Muy bien, ahí está entonces toda esta porción que le compete a mi tronco celíaco. Ahora, ¿qué es importante? Dijimos que íbamos a hablar exclusivamente de la porción de las vías biliares, ¿de acuerdo? Aquí nosotros lo que también estamos alcanzando a observar, analizando propiamente esta región de la imagen, es que esta arteria ingresa a la porción hepática. De hecho, aquí está reseccionado una región del hígado. Si ustedes son más observadores, esta porción le compete a mi lóbulo caudado o de Spiegel. Aquí está el lóbulo caudado. ¿Bien? Pero ahora lo que quiero que observen es que en este punto, justo aquí, está nuestra vesícula biliar. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de la zona que nosotros vamos a observar para fines de enseñanza es esta región. Entonces, ¿qué vamos a quitar? Vamos a quitar estómago, vamos a quitar duodeno y solamente vamos a dejar la porción pancreática para que entonces observemos cómo es que se encuentra dividida esta porción. Ahora, nuevamente, esta imagen me encanta, esta imagen es muy bonita. Literalmente agradezco mucho a la editorial panamericana, pues precisamente por lo que son esa maravillosa imagen. Quiero que observen entonces lo siguiente. Aquí en este punto, esto que está marcando aquí es nuestro conducto hepático, que viene de dos porciones, obviamente la del lado izquierdo y la del lado derecho, para formar entonces a esta porción que es nuestro conducto hepático común. Aquí lo estoy resaltando. Si ustedes observan, aquí justamente esto que es la vesícula biliar, aquí viene nuestra porción de nuestro conducto cístico. Esta es la región de nuestro conducto cístico. Muy bien. Ahora, este conducto cístico, solamente este pedazo, este trayecto, se junta precisamente con mi conducto hepático común. Y ambos van a formar a este conducto grueso, que aquí lo estoy delimitando, que es justamente mi conducto colédoco. Todo este es el conducto colédoco, todo esto que está aquí. Muy bien, ahora, este conducto colédoco presenta una porción que pasa por encima de la región duodenal, por eso le referimos como una porción supraduodenal. Una parte que va por detrás de la región duodenal, que se le conoce como región retroduodenal. Y una porción que ingresa a la región pancreática,
a través del proceso unciforme del páncreas y se le conoce como porción intrahepática. Intrapancreática. Ahora estoy cambiando el nombre. Intrapancreática. Perfecto. ¿Qué sucede al final? Bueno, todo el conducto que yo estoy viendo precisamente aquí, este es el conducto pancreático principal. Esto es páncreas. Y entonces, este conducto pancreático principal lo que hace es al final juntarse con el conducto colédoco para formar un engrosamiento en este punto conocido como ampolla de Vater. Entonces, a la unión entre el conducto colédoco con el conducto principal pancreático se le conoce como ampolla de Vater. ¿Qué característica tiene esta ampolla? Bueno, va a tener en un espacio, en una papila, aquí en este punto que se le conoce como papila mayor. Ahora, también a esta papila mayor también se le conoce como carúncula mayor. Lo importante es que terminamos en la segunda porción del duodeno. Ahora, ¿qué otra cosa de importancia tiene esta región aprovechando la imagen? Bueno, quiero que observen que en este punto se va a hacer un pequeño nudo o un conjunto de fibras circulares que van a obliterar este espacio. Todo ese conjunto de fibras musculares que enrollan a la porción del conducto colédoco junto con la porción del conducto pancreático va a formar un esfínter conocido como esfínter hepatopancreático o esfínter de Oddi. La ampolla de Vater está envuelta por un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Sin embargo, cada conducto también tiene una porción muscular que va a estar envolviendo a esta región. ¿De acuerdo? Cuando se complementa con un conducto accesorio que viene a denotar en la carúncula menor que pasa por aquí arriba, aquí se vuelve otro esfínter y forman 4 esfínteres principales. Uno que es el que envuelve a la ampolla de Vater, conocido como esfínter de Oddi. Otro que va directamente hacia el conducto colédoco. Uno más hacia el conducto principal y otro que se dirige hacia el conducto accesorio cuando existe. Por lo tanto, generan un complejo que se le conoce como complejo esfinteriano de Boyden. Es muy interesante este complejo esfinteriano porque precisamente va a generar apertura o cierre según sea la necesidad. ¿Y qué necesidad nosotros vamos a encontrar aquí? Bueno, pues cada vez que pasa alimento, estos se van a abrir para poder depositar las enzimas que vienen tanto del páncreas como las sales biliares que vienen obviamente de la vesícula biliar. Ahora, topográficamente hablando, en este punto entonces, ¿qué encontraríamos? Bueno, la arteria hepática cruza justamente toda esta región, la hepática común. Y entonces, la hepática común se bifurca y va a dar una colateral hacia arriba y una colateral hacia abajo. Ya hemos hablado mucho de cómo se bifurca la hepática común. ¿Sale pues? Ahora, la hepática propia, que es la que se dirige hacia arriba, dijimos que iba a dar una arteria para la curvatura menor del estómago. Que dijimos que esa era la porción de la, más bien esa es la porción de la arteria gástrica derecha. Pero justamente esta misma arteria va a llegar ahora aquí, se adosa firmemente a la porción de nuestro conducto hepático y entonces genera una arteria más que cruza justamente por este punto. Muy bien. Ahora, esta arteria va a irrigar justamente a nuestra vesícula biliar, a nuestra cisterna. Todo lo que es referente a la vesícula biliar se le conoce como cística. Muy bien, el conducto cístico, y por ende nuestra arteria se va a llamar arteria cística. Quiero que observen este detalle porque este detalle se habla mucho de manera quirúrgica y es favorita de los quirúrgicos. Este triángulo que voy a demarcar, que viene siendo la porción inferior del hígado,
la región del conducto hepático, el hepático común, la porción del conducto cístico, van a denotar un triángulo sumamente grande. Este triángulo se le conoce como triángulo hepatobiliar o hepatocístico. Todo este conducto, o más bien todo este triángulo, se le va a conocer como triángulo de Boudet, con doble D, triángulo de Boudet. Ahora, pero para los quirúrgicos hay una porción todavía más pequeña de este sobre o dentro de este mismo triángulo, igual que está formado por nuestro conducto, por nuestra porción inferior del hígado, por nuestro conducto hepático, por la porción de la arteria cística y por mi conducto cístico. Muy bien. Toda esta porción le corresponde a otro triángulo conocido como triángulo de Calot. Ahora, Calot de repente en este punto describe también obviamente a las porciones tanto del conducto hepático común junto con la porción de mi conducto cístico y que cruza justamente esa región nuestra arteria cística, que eso es lo más importante de este triángulo. Existen muchas variaciones de estas porciones triangulares, pero esta es la más común que nosotros encontramos justamente en esta región. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra porción que le corresponde a nuestra región de las vías biliares. No hay que olvidar que la porción cística tiene la característica de que presenta unas pequeñas válvulas llamadas válvulas císticas o válvulas de Heister, ¿de acuerdo? Y una más grande que se encuentra en la porción prácticamente entre el cuello de la vesícula biliar y el conducto cístico, que se le conoce como válvula de Maniga. Muy bien, ahora ya tenemos cómo está estructurada toda esta porción. Obviamente recuerden que esta es una porción meramente quirúrgica, ¿ok? Ya hemos descrito prácticamente toda la porción hepática. Muy bien, esos son los elementos más relevantes que corresponden a la porción hepática. Entonces nada más no olvidemos, nuestra arteria hepática común se bifurca, forma la gastroduodenal y después forma nuestra arteria hepática propia, que de la hepática propia se desprende la porción de nuestra arteria gástrica del lado derecho y que continúa su trayecto para formar entonces las arterias hepáticas, y antes de su ingreso de la porción hepática va a dar nuestra arteria cística que pasa a través de nuestro triángulo. Forman dos triángulos, el más grande es el de Boudet y el más pequeño es el triángulo de Calot. Muy bien, eso es lo más relevante de esta región. Bueno, ahora nuestra porción entonces que corresponde a la región de inervación, normalmente me gusta describirlo más que nada en lo que es conocido como plexo solar. Ya haremos un video propio de lo que es plexo solar, pero aquí nada más vamos a demarcar una estructura importante. Justo en la porción aórtica nosotros vamos a encontrar un par de ganglios, hablando en términos de neuronas, un par de ganglios que se le conocen como ganglios semilunares. Esa es la porción simpática de la inervación. Ahora, ¿por qué importante o por qué simpática? Bueno, de hecho no es completamente simpática, porque aquí estos son puntos de relevo, pero existen unos nervios que se llaman nervios esplácnicos, ¿de acuerdo? Esplácnicos mayores y esplácnicos menores, que se encuentran justamente en esta región. Estos nervios van a llegar desde la cadena paravertebral y se van a adosar al asta lateral de lo que son estos ganglios semilunares. ¿Qué sucede entonces? Bueno, que de estos mismos son los que van a enviar axones. Muy bien. Van a enviar fibras simpáticas que se van a adosar propiamente a lo que es nuestra arteria hepática común a través del tronco celíaco. Vienen de la porción semilunar. Y entonces estas porciones simpáticas, sensiblemente hablando, continúan su trayecto hasta llegar a la porción hepática.
Muy bien, por lo tanto, tenemos entonces que viene la inervación directamente de la porción de la cadena ganglionar simpática, exclusivamente hablando de nuestro nervio esplácnico mayor. Ahora bien, no solamente es del esplácnico mayor las que llegan, sino también vamos a tener las porciones de un nervio que se le conoce como nervio vago. Esa es la porción parasimpática. Y justamente el nervio vago envía sus axones junto con las porciones simpáticas de los esplácnicos para inervar esta misma zona. Muy bien. Por último, también tenemos a un tercer nervio que es la porción del nervio frénico, y el nervio frénico, sensiblemente hablando, también va a llegar a las porciones de inervación de esta región a través de estos ganglios que se llaman ganglios semilunares. Esas son las porciones más interesantes que nosotros encontramos a este nivel. Ya está, entonces ya hablamos de inervación, de irrigación, ya hablamos de las porciones quirúrgicas y topográficas. Con esto entonces podemos dar terminado lo que es la porción hepática. Solamente un pequeño detalle es que estos nervios van a llegar a la periferia, justamente en donde está la cápsula de Gleason, pero estos no ingresan o no van de manera interna a la porción hepática. Estos se encuentran nada más en la periferia. Las vísceras, sobre todo todas las vísceras que son sobre todo lo que es páncreas, lo que es hígado, lo que es vaso, estómago, son vísceras que para fines de enseñanza no presentan inervación intrínseca. Es decir, no tienen inervación directamente adentro, sino que esa inervación se dirige por la periferia a través de las cápsulas o en todo caso a través del peritoneo visceral. ¿De acuerdo? Esto nada más es un pequeño detalle que aclarar. Sale pues. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.